Gloria a Dios. No puedo despegarme de lo que este año tiene que ser el gran tema. La fe. Digo este año como una manera de señalar un lema. En realidad tiene que ser el gran tema de toda nuestra vida, de todo nuestro caminar. Fe en Cristo Jesús, el Señor. Aleluya. Y yo quiero esta mañana compartir con ustedes este mensaje que le he puesto por título: La fe viva permanece firme. Aleluya. Porque está viva. Es simple. Pero esa fe hay que alimentarla, hay que nutrirla. Tiene que ser llevada a una experiencia personal, real, presente, viviente, en todo tiempo, de tal manera que al ser la palabra, esta letra que está allí colocada en moldes, en un papel con tinta, llegue a ser parte de nuestra vida. Pues entonces Cristo empieza a ser el todo en todo. Aleluya. Y la fe está viva y permanece firme. Gloria a Dios. Si cada uno de los que hemos llegado esta mañana estamos aquí, es porque la fe está viva. Aleluya. Y seguramente que allí donde están nuestros hermanos que no han podido venir, ellos están también en esa misma experiencia, anhelando aquello que de parte de Dios también es seguro para cada uno de sus hijos. Y esta mañana quiero que me acompañen a la lectura de la palabra que se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Le voy a estar leyendo en la Biblia que generalmente todos tienen. Mi esposa me cedió temporalmente, creo, su Biblia, que es con letra más grande, y es en la versión Reina Valera, y creo que la mayoría tiene. Así que entonces evitamos estar saltando de un lado a otro, pero en algún momento le voy a llevar a leer en otra versión, la Nueva Traducción Viviente, que es muy fiel, y es impactante cómo nos hace comprometernos con la palabra y nos lleva a acercarnos de una manera íntima al Señor, porque hace que esa experiencia sea viva en nuestras vidas. La palabra del Señor en sí misma es palabra viva y eficaz. Y dice así la Escritura que se encuentra allí, este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 9. Leemos en esta mañana la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Pedro, arranca con el nombre, Pedro, apóstol de Jesucristo. Esta frase es importante. Apóstol de Jesucristo. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo 2. Elegidos, esta palabra es importante, según la presciencia, una palabra difícil, pero es simple de entender. Según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. La elección está conectada con esa obra, en santificación del Espíritu, y tiene un propósito: el ser elegidos mediante la santificación que el Espíritu Santo
produce en la vida del creyente tiene un propósito para obedecer. Es el fruto de la fe viva, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Esta obra es posible mediante la gracia que vino a través de Jesucristo. Y el resultado de la gracia en nuestras vidas siempre, siempre es paz. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Que según su grande misericordia, esta frase es importante, según su grande misericordia, nos hizo renacer. Esta palabra es una palabra idéntica, o por lo menos señala el acto que allí Jesús estaba destacando a Nicodemo aquella noche, el acto del nuevo nacimiento. Esta palabra tiene un sentido equivalente a un nuevo nacimiento, renacer. Que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aleluya. Esa esperanza está viva porque la garantía de ella es la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aleluya. Versículo 4. Para una herencia. No solo tenemos una esperanza viva, sino que hay una herencia que es definida con estas tres características del potencial de esa herencia. Primero, es incorruptible. Segundo, es incontaminada. Tercero, inmarcesible. Otra es una palabra difícil. Pero inmarcesible significa algo que no se marchita, para hacerlo simple. No se marchita. Esa herencia está siempre vigorosa, entera, completa, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pedro está hablando a la iglesia, para vosotros. Dios la ha reservado para vosotros. Aleluya. Versículo 5, que sois guardados. Y acá hay una palabra interesante, muy importante. Por el poder de Dios mediante la fe. Guardados por el poder de Dios mediante la fe. El poder de Dios se activa cuando la fe está viva. Aleluya. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gloria a Dios. Porque esa salvación sale al encuentro del hombre en su necesidad. Y Dios lo hizo visible a través de una cruz. ¿Recuerdan esa frase que le dije? Creo que hace 2 domingos atrás, no recuerdo. Una frase que escuché una vez en esa radio CBC La Voz. Jesucristo es la esquina de la historia en donde Dios tiene una cita con el hombre. Allí fue revelada la obra expiatoria que trae salvación, la cual es llevada a un cumplimiento completo y será manifestada plenamente en el tiempo postrero. Versículo 6, en lo cual el poder de Dios que obra mediante la fe, manifestando salvación, que un día va a ser mostrada en su plenitud, dice, en lo cual
Vosotros, cada uno de los que estamos aquí, recibiendo la palabra, nos identificamos con eso que Pedro está señalando. Os alegráis. Imagínense, habiendo sido condenado, sin Dios y sin esperanza, tener ahora una herencia tan grande y tan preciosa. ¿Cómo no alegrarnos? ¿Cómo no disfrutar de esta herencia maravillosa que está en Cristo? Aleluya. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, mientras estemos en este vaso de barro, yo lo único que veo de ti, hermano, es un vaso de barro, no veo lo que está dentro. Mientras estemos en este vaso de barro, si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Dios no es un hombre que nos somete para que sintamos el dolor. No nos lleva a la prueba para experimentar simplemente el sinsabor de la prueba, sino ¿para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, aleluya, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, el oro, se prueba con fuego, así también la fe será llevada al crisol, en donde el fuego hará que ella resplandezca aún con mayor brillo, de tal manera que sea hallada la fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado ¿quién? Jesucristo. Él murió y resucitó. Y antes de ir a la cruz, Él les anunció a los discípulos: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, les dijo el Señor. Y hoy nos recuerda a través de su palabra: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Qué significa eso? Dios viene a buscar su iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Por eso dice: os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dice el Señor. Aleluya. Versículo 8. ¿A quién amáis? Jesucristo. Sin haberle visto. Ya cuando Pedro está escribiendo, Cristo había estado en la tierra por 33 años aproximadamente. Muchos tuvieron el privilegio de verlo, de contemplarlo, de caminar con él, de tocarlo. El apóstol Juan lo dice en su primera carta. ¡Qué privilegio! ¿No le hubiera gustado a usted, hermano? Pero ahora no podemos verlo, pero tenemos a nuestro favor la fe. Y por ella podemos tener experiencias como la de Moisés, de quien se da testimonio en ese gran capítulo de la fe de Hebreos capítulo 11, que dice que Moisés se sostuvo conociendo la ira del rey de los egipcios. Y eso fue posible porque en la fe él se sostuvo como viendo al invisible. Wow.
la fe puede ver al que no se ve. Gloria a Dios. A quien amáis sin haberle visto. Aleluya. ¿Qué más dice la Escritura? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo. No pierda de vista esto. Cada día es una oportunidad para andar con Él, para disfrutar de su presencia, para reconocer que aunque no lo veo, Él está allí, porque su palabra es verdad. Y Él ha declarado: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y también ha dicho: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y en esa palabra podemos confiar y apoyarnos. Nuestra fe se renueva, tiene vigor y finalmente nos lleva a aquello que señala el apóstol Pedro: a avanzar hacia esa meta preciosa que es nuestra esperanza de gloria, Cristo. Aleluya. Obteniendo, dice el versículo 9, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Aleluya. El fin de vuestra fe es la salvación de vuestra alma. El principio de la fe es la salvación de tu alma y mi alma. Y el final de la fe es la salvación de tu alma y mi alma. Y en el camino, en el proceso, la fe seguirá siendo algo muy, pero muy importante. Por eso Pablo le dijo a los corintios: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Mientras estemos en este cuerpo, fe, esperanza y amor van a estar juntos en la vida, en el corazón del creyente. Pero un día no serán necesarios. Cuando estemos cara a cara con el Señor, terminará el tiempo de la fe y la esperanza, porque estaremos contemplando una gloriosa realidad. Y lo único que va a permanecer será el amor. Aleluya. La carta comienza con un saludo que muestra quién era el escritor. Claramente lo distingue allí cuando empezamos leyendo, presentándose Pedro. Él se presenta como apóstol de Jesucristo. Y yo le dije hoy, esta palabra es importante, porque declara que su posición como apóstol fue decisión soberana del Señor, quien lo llamó. La posición de Pedro como apóstol no fue una decisión de los hombres, fue la decisión de la voluntad soberana del Señor. Y esto mismo también lo declaraba Pablo, por ejemplo, cuando él se dirige en su saludo a los hermanos de la iglesia que estaban en la región de Galacia, los Gálatas. Él destaca que era apóstol. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Él era apóstol no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo. Yo pregunto, ¿cuántos de los que hoy se autoproclaman apóstol pueden decir esto que Pablo declaraba? ¿Habrá alguno que delante de Dios con toda sinceridad podrá declarar esto? Los dones ministeriales son un asunto que compete única y exclusivamente al Señor. No le compete a los hombres. Los dones ministeriales le pertenecen al Señor Jesucristo. Por favor, acompáñenme a leer Efesios capítulo 4. Es interesante este pasaje. En el capítulo 4 de Efesios, los versículos 7 y luego el 11 al 13, nos van a mostrar algo muy importante
que el versículo 7 lo destaca. Y es que Jesucristo es el mayor don dado por Dios a los hombres. Y fue a través de Él, de Jesucristo, que vino la gracia para constituir hombres en el ministerio. No sé si se entendió esto. Jesucristo es el mayor don dado por Dios a los hombres. ¿Qué es un don? Es un regalo. Hoy queremos dones de fe, don de ciencia, don de milagro, y nos hemos olvidado que el mayor don dado por Dios a los hombres es Jesucristo mismo, pues a través de Él vino la gracia mediante la cual el favor, la bendición de Dios es derramada en el corazón del creyente. Aleluya. El versículo 7 de Efesios capítulo 4 dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. ¿Entendiste esto? Tú tienes gracia. Dios trajo gracia a tu vida. Pero esto lo hizo posible ¿a través de quién? Y dice, conforme a la medida del don de Cristo. Aleluya. La medida de esa gracia es voluntad de Dios y opera mediante el don perfecto de Dios manifestado a los hombres en Jesucristo. Aleluya. Y por Jesucristo, mediante esa gracia, fueron establecidos los ministerios, de los cuales hablan los versículos 11 y 12. Dice, versículo 11 del capítulo 4 de Efesios, y Él mismo, ¿quién es Él mismo? Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, pero arranca con lo que es el fundamento de la iglesia. Apóstoles y profetas. Leamos por favor capítulo 2 de Efesios, un poquito antes. Y solamente allí este versículo 19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, hechos participantes del cuerpo de Cristo, iglesia, la cual dice, la familia de Dios, versículo 20, edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas. Apóstoles constituidos por Jesucristo mismo, profetas que anunciaron aquella gracia a través del Antiguo Testamento que luego tendría su cumplimiento perfecto en Jesucristo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, apóstoles y profetas que constituyen el fundamento de la iglesia, junto a la principal piedra del ángulo. Y sobre ese fundamento la iglesia es edificada, como lo acabamos de leer recién en el capítulo 2 de Efesios, versículo 20. Y junto a ellos, a estos dos ministerios, apóstoles y profetas, Dios entregó el ministerio para que el aporte de esa obra edificadora fuera completa a otros tres mencionados allí. ¿Cuáles son los otros tres ministerios? Evangelistas, pastores y maestros. Y esto lo hizo Dios con el firme propósito de perfeccionar a los santos.
como lo dice el versículo 12 del capítulo 4 de Efesios. Leamos lo que dice Efesios 4:12, a fin de, los ministerios mencionados en el versículo 11, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto está vigente hasta que todo el proceso tenga su cumplimiento pleno. Por eso el versículo 13 del mismo capítulo 4 de Efesios dice, ¿hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Qué punto? ¿Qué momento? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Pedro, en su función de apóstol, fue llamado a ser parte en esa edificación que Dios trae al cuerpo de Cristo. Pablo decía, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y esto opera a través de la administración del Espíritu Santo mediante aquellos ministerios que han sido establecidos en la iglesia por Jesucristo mismo. Pedro, en su función de apóstol, fue llamado a ser parte en esa edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y siente la imperiosa necesidad de escribir esta carta que estamos leyendo en Primera de Pedro. Volvemos a Primera de Pedro. Siente la imperiosa necesidad de escribir esta carta y la dirige a un grupo particular de cristianos, de creyentes, que son identificados como, lo dice el versículo 1, los expatriados de la dispersión, es decir, personas que vivían temporalmente en una tierra extranjera. Ellos eran peregrinos, muchas veces andaban de aquí para allá. Probablemente estos expatriados, casi con seguridad, hayan sido testigos de aquel gran evento del cual la iglesia primitiva fue el escenario glorioso de la manifestación del Espíritu Santo descendiendo sobre ella. Aleluya. Probablemente estos a quienes Pedro está escribiendo, porque allí Hechos capítulo 2 lo destaca, que muchos de los que estaban allí en Jerusalén el día de Pentecostés habían venido de esas regiones a donde ahora Pedro está escribiendo. Así que probablemente Pedro, que fue quien predicó el día de Pentecostés, los conocía a muchos de ellos a quienes les está escribiendo. Eran peregrinos, pero tenían la constante conciencia de su verdadero hogar y por lo tanto necesitaban ser instruidos en la verdad. Las tierras mencionadas en el versículo 1 eran aquellas que allí en Hechos capítulo 2 se destacan, mencionando a aquellos que están siendo testigos de Pentecostés. Pero esas tierras también fueron el escenario de los viajes misioneros de Pablo, tierras que hoy se conocen como Turquía, las que están allí mencionadas, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En aquel tiempo era el Asia Menor, el Asia Central. Hoy es Turquía. Allí en ese lugar estaban temporalmente estos expatriados a quienes Pedro les escribe para edificarlos en la fe. En el versículo 2, Pedro le dice a estos expatriados que ellos no fueron elegidos al azar, sino de acuerdo al plan y propósito de Dios.
el cual actuó conforme a su presciencia. Palabra difícil, pero es sencilla. La presciencia es un aspecto de la omnisciencia de Dios. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? El conocimiento perfecto de Dios que abarca la eternidad. La presciencia es un aspecto de la omnisciencia, de ese conocimiento perfecto. Y la presciencia se define como el anticipado conocimiento de todas las cosas. Dios no necesita que suceda, Él lo sabe de antemano. Eso es presciencia, anticipado conocimiento de todas las cosas. Eso le pertenece exclusivamente a Dios, debido a su omnisciencia. Y como aquellos, Pedro y el Espíritu Santo hoy lo quiere afirmar en nuestros corazones, fuimos elegidos por Dios. Esto es algo que no debemos perderlo de vista. Fuimos elegidos por Dios, por eso estás hoy aquí. Fuiste elegido por Dios. Allí la fe empezó a manifestar este camino glorioso de salvación. Y a través del Espíritu Santo, el mismo que nos eligió, nos lleva mediante el Espíritu Santo a ser partes en el proceso de la santificación que se debe cumplir en tu vida y en la mía. ¿Por qué es necesaria la santificación? Primero, porque nos asegura una buena relación con Dios. La Escritura lo dice, no yo, sin santidad nadie verá a Dios. Nos asegura una buena relación con Dios. En el proceso de la santificación, Dios nos está continuamente vinculando con Él, llevándonos a una relación profunda y fructífera en Él. Pero esa relación fructífera nos conduce y nos prepara ¿a qué? A ser obedientes. No intentes ser obediente por tus fuerzas, porque te va a durar muy poco. Deja que el Espíritu Santo trate en tu vida y en mi vida. El proceso de la santificación se debe cumplir. Es necesario, porque Él nos prepara para la obediencia. La razón primaria del mensaje del Evangelio es salvación. Esa es la razón primaria del mensaje del Evangelio, salvación. Pero esa salvación Dios la ha manifestado a fin de guiarnos a la obediencia mediante la fe. Aleluya. Es vital, por tanto, el proceso de la santificación, porque allí, como lo declaraba el apóstol Pedro, aquellos a quienes escribe, constantemente estamos siendo preparados para obedecer mediante la obra purificadora de la sangre de Jesucristo. Estamos siendo constantemente limpiados por la obra de la cruz mediante el poder de la sangre de Jesucristo. Es allí, en ese acto maravilloso de Dios, en donde el Espíritu Santo corta las ligaduras que unen nuestra alma al mundo y por lo cual trae el pecado muchas veces a nuestra vida. El Espíritu Santo, mediante esa obra de santificación, empieza a cortar todas las ligaduras que nos unían a ese mundo que ejerce influencia de mal para nuestras vidas. Y es allí, en esa obra purificadora del Espíritu Santo, donde el alma empieza a ser liberada.
de algo que forma parte de la esencia de nuestra naturaleza caída, la naturaleza que heredamos de Adán. ¿Qué es lo que forma parte de esa naturaleza? Rebelión y necedad. Rebelión y necedad. Es algo que está allí, enquistado en esa vieja naturaleza. Y el Espíritu Santo hace que el alma sea liberada. ¿Para qué? Para que en lugar de rebelión y necedad venga a Él humildad y sabiduría. Aleluya. Pero ese proceso de limpieza que el Espíritu Santo está constantemente manifestando en vasos de barro requiere verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento de corazón, en donde experimentamos la misericordia de Dios que trae el perdón y nos da sanidad y libertad. Aleluya. La santificación mencionada por el apóstol Pedro en el versículo 2 es un proceso que no debe ser interrumpido y es imprescindible para asegurar una buena relación con Dios. El pecado siempre es una barrera con Dios. Es necesario la obra de la santificación en nuestras vidas. Porque en una relación continua con Dios, el propósito de purificación del alma se realiza plenamente en la vida del creyente. Pablo, cuando escribió a los Corintios, 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, él dijo claramente, mostrando que la influencia de la vieja naturaleza puede ser muy nociva. Y él dice claramente, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Y saben cuál es la razón de esa frase de Pablo a los Corintios? Es que estando ellos tan penetrados por la inmoralidad sexual, porque había allí prostitución a granel, era un puerto, y por supuesto donde hay puerto y llega marinero, lo primero que ejerce, que surge como, digamos, función laboral es la prostitución. Y esto era algo que estaba muy en auge en ese lugar. Muchos de ellos habían sido rescatados y aún todavía permanecían en su mente creyendo que porque tenían un órgano sexual era para usarlo libremente como se los cantara la gana. Esa es la realidad. Por eso Pablo le dice, todo me es lícito, tienes la posibilidad, tienes la capacidad, pero no te conviene. No te conviene. El órgano sexual que Dios colocó en tu cuerpo es para la reproducción en el ámbito correcto, que es el matrimonio. No es para otro lugar fuera de ese ámbito. Todo lo que sale de ese ámbito es fornicación y adulterio. Por eso Pablo decía, con mucha claridad, ellos lo podían entender porque ellos habían salido, Dios lo había rescatado de ese ambiente. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Está atacando al pensamiento, a lo que en la mente de ellos todavía estaba enquistado y necesitaba ser arrancado. Y eso solamente lo logra el Espíritu Santo, la obra purificadora que se manifiesta en un vaso de barro con un corazón humilde que se vuelva a Dios reconociendo su necesidad. Pablo está hablando de lo importante que es ser purificado por Dios. Escuché esto, lo leí y dije, esto es importante. No tengo derecho, dice un teólogo, a reclamar que soy un elegido. No tengo derecho.
a reclamar que soy un elegido. Y aún podrá ser puesto en duda, aunque lo diga que soy un elegido, cuando no hay evidencias de la santificación que Dios obra en la fe, trayendo como fruto obediencia, la cual debe ser mostrada en la vida cotidiana del cristiano. Esto es importante. Si el proceso de santificación fue interrumpido en algún momento por un estado de la vida, generalmente las emociones nos juegan de una manera adversa. Por eso siempre es importante que en nuestra vida personal prevalezca la obra del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo ministra, el espíritu del hombre es fortalecido, es vivificado. Y a través de esa bendición que Dios trae a nuestro espíritu, el espíritu que está dentro nuestro se puede imponer al alma. Y no el alma al espíritu. Esto es muy importante, por eso David decía, Salmo 103, le ordenaba al alma en el espíritu, bendice alma mía al Señor. Le ordenaba al alma. Es importante porque él en su espíritu se sentía fortalecido en Dios. Si el proceso de santificación fue interrumpido, es imperioso. No es una posibilidad, no es una opción. Es imperioso cuanto antes volver a la senda antigua. ¿Cuál es esa senda? La senda estrecha de la obediencia. La que nos lleva a Cristo. ¿Para qué? Para que el proceso de la santificación vuelva a ser avivado en tu vida y en la mía. Aleluya. En todo el proceso de santificación hay sanidad interior y avivamiento en el corazón del creyente. Pero esto no ocurre en cualquiera, no es una casualidad, no es el fruto del azar, es consecuencia de la obra soberana de Dios en un corazón que se deja tratar. Porque el proceso de la gracia divina obra siempre en corazones humildes que aceptan los tratos de Dios, aunque a veces no nos guste, aunque a veces nos parece demasiado elevado, como que todavía tengo tiempo para tirarme alguna canita al aire. Dios nos va a llevar, mediante el trato que Él obra en un corazón humilde, a entender que siempre los beneficios de la gracia van a ser mayores que lo que tu carne anhela y serán sobreabundantes para bendecirte, y siempre los resultados de la gracia traerá paz, siempre traerá paz. Aleluya. Pedro, luego de dar testimonio de la obra santificadora de Dios y de su gracia, se detiene para adorar y exaltar a Dios. Como lo señala allí los versículos 3 al 5, donde Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no adorarle? A reconocer esa obra preciosa que Él manifiesta mediante su gracia a través del don perfecto que fue dado a los hombres, Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 3, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nacer de nuevo, regeneración. ¿Para qué?
para que podamos nosotros participar de una esperanza viva, la cual tiene la garantía de la resurrección de Jesucristo los muertos. Aquel que murió es el mismo que también resucitó, aleluya, y resucitó para dar testimonio de que hay vida nueva, la cual es vida eterna. Esa es la esperanza del cristiano, una esperanza incorruptible, una esperanza incontaminada, una esperanza inmarcesible que está a tu disposición y a mi disposición hoy mismo. Está reservado en los cielos, pero está a disposición tuya y mía hoy mismo. Lo dice el apóstol Juan en su primera carta. En el capítulo 5, los que creen sepan que la vida eterna ya está obrando en tu corazón. Pero está reservada para mostrar su plenitud en aquel tiempo en donde Dios manifestará el cumplimiento de todo lo que Él ha establecido en su plan y diseño perfecto. Pedro, luego de dar testimonio de la obra santificadora de Dios y su gracia, se detiene a adorarle. Pedro hace una pausa en su carta para mostrarle a aquellos a quienes está escribiendo, y hoy el Espíritu Santo lo quiere recordar a cada uno de nosotros, que es importante que destaquemos la bondad de Dios, que nos bendice tan abundantemente sin que lo merezcamos. Pura misericordia. Pedro alaba a Dios por la misericordia divina que ha obrado y sigue obrando en el corazón del hombre, habiéndolo elegido ¿para qué? Para alcanzar una vida nueva y tener una esperanza viva. Aleluya. ¿Mediante qué cosa? La resurrección de Jesucristo. La resurrección de Cristo es la plena garantía de la victoria de la cruz. Ten confianza, ten valor. Cristo venció. Aleluya. Él se levantó victorioso. Él venció a la muerte con la muerte misma. Y en el poder de la resurrección, vida nueva, vida eterna, fue manifestada. Aleluya. En la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo declara en palabra de Dios la contundente victoria de la cruz. No lo leemos, pero si alguno lo quiere anotar, anote Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Así Dios mostró la contundente victoria de Jesucristo sobre todo principado, sobre todo poder, sobre toda obra de las tinieblas, levantándolo victorioso en el poder de la resurrección. Aleluya. Pero volvamos ahora a primera de Pedro y veamos allí lo que Pedro señala en los versículos 4 y 5 para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pedro está destacando el valor perfecto de la herencia que tenemos en Dios. ¿Cómo es esa herencia? Es una herencia perfecta. No se corrompe, no se contamina, no se mancha, no se marchita. Aleluya. Pero al mismo tiempo de declarar la herencia que el creyente recibe en Dios por esa gracia que vino a traer Jesucristo, Él está allí señalando algo que es muy, pero muy importante. El versículo 5 lo destaca: la virtud gloriosa de la fe. ¿Cuál es la virtud gloriosa de la fe? A través de ella opera el poder de Dios, que nos guarda, que nos protege, aunque tengamos que pasar por valle de sombra y de muerte. En la fe, el poder de Dios está activo.
Aleluya. Todo esto, esa herencia maravillosa, una herencia perfecta y esa fe que es virtuosa, todo esto Dios lo hizo posible en Cristo y fue hecho por medio de Él, de Cristo y para Él, para la gloria de su nombre. Aleluya. Colosenses 1:16 lo señala. En el presente, Dios está realizando todo esto en la vida del creyente, afirmando esa herencia y trayendo a cumplimiento la virtud de la fe mediante el proceso de la santificación. Eso Dios lo está manifestando en este tiempo, en tu vida y en la mía. Por eso es tan importante el proceso de la santificación, porque nunca perderás de vista la virtud de la fe, el glorioso poder de Dios que te guarda, que me guarda, y tendrás presente la herencia perfecta que tienes en Cristo Jesús. El proceso de la santificación es realizado por el Espíritu Santo y su meta final es sacar a luz el propósito de la completa salvación que va a ser manifestada en el día postrero. ¿Cuál es el día postrero? El día en donde tiene cumplimiento la plenitud del tiempo de Dios. Hace un tiempo atrás le dije, estamos en ese tiempo. En la plenitud del tiempo. Del momento en que Cristo vino, se inauguró la plenitud del tiempo. Simplemente que por un breve momento Dios introdució una pausa profética hasta que aquel que tiene que manifestarse y cuyo espíritu ya está en operación, el anticristo, se presente y entonces volverá a activarse el reloj profético para que el fin de los tiempos sea llevado a su plenitud. En el versículo 6, el apóstol Pedro manifiesta que sin lugar a dudas, el desarrollo del proceso del Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones trae suficientes motivos de alegría para el cristiano. Aleluya. El versículo 6 lo dice, en lo cual vosotros os alegráis. Hay suficiente motivo de alegría. No necesitas más que contemplar y ser parte de esa obra santificadora en la cual Dios trae innumerables beneficios en la vida del cristiano. Por la fe, el creyente ha de comprobar en el camino que recorre, aún pasando por dificultades y aflicciones, que Dios ha sido, es y seguirá siendo fiel. Y en cada prueba en la cual sea necesario que nosotros pasemos, experimentando muchas veces aflicciones, vamos a comprobar que todo eso Dios lo permitió para que el propósito se llevara a cumplimiento completamente. Así lo dice el apóstol Pablo. Se dieron cuenta que estoy relacionando constantemente a Pedro y a Pablo, porque ellos eran los apóstoles que estaban colocando el fundamento de la iglesia. El apóstol Pablo lo dice claramente en el libro de Romanos, en el capítulo 8 y el versículo 28. Y esto se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque es muy interesante cómo allí esta versión define lo que Pablo estaba queriendo destacar a la iglesia. Y dice allí, Romanos 8:28, en la Nueva Traducción Viviente. ¿Esa la tenés, Manuel? ¿La Nueva Traducción Viviente? Bien. Manuel se lo va a colocar, se encuentra allí. Yo les leo. Y sabemos, Romanos 8:28, y sabemos que Dios
hace que todas las cosas cooperen. ¿Para qué? Para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Dios tiene para cada uno de los llamados, para ellos. Aleluya. Todas las cosas cooperen para el bien de quienes son llamados, los que aman al Señor y han recibido ese llamado en su corazón, lo han afirmado mediante la fe, empezando a vivir en esa obediencia en la cual agradamos a Dios. Es por eso que podemos en esta mañana, entendiéndolo todo o faltándolo entender muchas cosas aún, no importa, pero en la fe podemos unirnos en esta mañana al salmista que declara esas palabras tan preciosas del Salmo 103, versículo 1 al 5. ¿Qué decía David? Bendice, alma mía, al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor. Aleluya. Lo vuelve a reafirmar y empieza a mencionar todo aquello que de parte del favor, de la gracia de Dios hemos alcanzado. Pero la versión Reina Valera, la que tienen ustedes, fíjense, por favor, Manuel, si tenés Nueva Traducción Viviente, déjalo ahí. Y miren cómo lo expresa la versión Reina Valera. Tengan paciencia, pero es importante. ¿Saben por qué? Esto le va a ayudar a entender lo valioso que es comparar diferentes versiones. En la versión Reina Valera dice: bendice, alma mía, al Señor, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Pero en la versión NTV, la Nueva Traducción Viviente, ¿cómo aparece? A ver si lo tenemos ahí. No sé si lo han encontrado o no, pero en la versión NTV, ¿alguno tiene esa versión hoy? ¿No? Dice, Él es quien perdona todos mis pecados. No se trata de ti, se trata de mí. La relación de Dios es personal con cada uno. La Nueva Traducción, ¿la encontraron? Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. El 4. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es personal. La obra de la salvación de Dios es personal. No perdamos tiempo en mirar la manera en que se conduce el otro. Miremos al Señor para atesorar en nuestra vida aquello que definitivamente es valioso para que nuestros pies sean encaminados en esa senda virtuosa que es el camino de la fe, en donde Dios tiene un trato personal con cada uno de sus hijos. Pedro, volviendo otra vez a Primera de Pedro, en el versículo 7, se detiene para destacar el propósito perfecto de Dios mediante la prueba de la fe que está presente en el cristiano. Solo aquel que tiene fe va a ser probado de esta manera. Y allí Pedro lo dice, le habla a cristianos comprometidos que han experimentado la obra de Dios, que están siendo testigos
de la manifestación de su gracia. Y ellos le dicen, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada la fe, sometida a prueba, sea hallada. ¿De qué manera? En alabanza, en gloria y en honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Por eso Jesucristo mismo le enseñó a los discípulos cuál es la recepción que Cristo hace cuando llegamos a los portales del cielo. ¿Qué declara Jesucristo al cristiano que ha experimentado esa obra preciosa de la salvación? Cuando lo ve llegar, Cristo le dice, bien, buen siervo y fiel. ¿Saben que la misma palabra en el griego que se traduce por fe es la misma palabra que significa fidelidad, lealtad? Es la misma palabra. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Aleluya. La fe es un don espiritual perfecto de Dios. Santiago habla de que toda buena dádiva y todo perfecto, Santiago 1:17, proviene de Dios, el cual es inmutable, no ha cambiado. Y uno de esos dones perfectos es la fe. Es un don espiritual perfecto de Dios. Por lo tanto, la fe, siendo perfecta, es de un material mucho más precioso que el oro. ¿A cuántas mujeres les gusta tener una alhaja con oro? ¿O de oro? A todas, ¿no es cierto? Pedro le decía a la mujer, adórnate con aquello que en verdad te embellece. No te preocupes tanto por lo que otras pueden tener, sino adquiere sabiduría y afirma tu corazón en esa fe, en la cual eres hermoseada en Dios. Sin esa fe, el cual es don de Dios, no es cualquier fe. Cuidado. Sin esa fe, el cual es don de Dios, el hombre y la mujer, sin esa fe, el hombre y la mujer, no hay distinción de género, el hombre y la mujer, sin esa fe, andan por la vida tullidos, cojos, inválidos, amargados, buenos para nada. No sé si me entendió. Hay un ejemplo en las Escrituras que nos habla de esta realidad. Un día David, estando en el palacio, cuando ya había sido colocado en el trono, él se acuerda de un compromiso que había hecho un día con su hermano del corazón, Jonatán, el hijo de Saúl. Y él se había comprometido que un día él atendería su casa si hiciera falta. Y entonces ese día en el palacio, David, un hombre conforme al corazón de Dios, movido por la misericordia de Dios en su vida, él pregunta, ¿habrá alguien de la casa de Saúl, acordándose de su pacto con Jonatán? ¿Habrá alguien a quien sea posible hacer misericordia? Y allí aparece un criado y le dice a David, sí, hay uno, el hijo de Jonatán, aquel que cuando Israel cayó delante de los filisteos, su criada lo tomó y corrió para protegerlo, pero en el camino se le cayó el niño, siendo tan pequeñito, se dañó sus pies, sus tobillos y quedó cojo. ¿Y dónde está
en Lodebar. ¿Saben lo que significa Lodebar? Sin pasto, desierto, seco, estéril. Uno que había tenido descendencia real, porque era hijo de un rey. Ahora, a causa de su condición, estaba escondido en Lodebar. Y David dice, tráiganlo, porque ese va a comer en la mesa del rey. No vivas amargado, no vivas escondido, no vivas tullido, no vivas cojo, inválido. Vive como hijo del rey. Aleluya. Esa misma fe que es don de Dios, cuando es incorporada, es hecha carne en la experiencia personal del creyente, viviendo en obediencia, viene a ser esa misma fe, don de Dios, viene a ser un fruto espiritual que hermosea la vida del creyente. Pero ¿sabe una cosa? Tengo una noticia para dar. Esa fe tiene que ser probada. Aleluya. Fue probada en Abraham. Así que imagínate cuánto es necesario que sea probada en cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Para qué la fe debe ser probada en la vida del creyente? Para dar más fruto. Para dar más fruto. Pues en esa experiencia donde la fe está siendo probada, el creyente va a comprobar la realidad de la fe viva. ¿Cuál es la realidad de la fe viva? Que la fe es un don perfecto de Dios que te identifica como hijo. La fe es un don perfecto de Dios que te da la identidad de hijo. Pero ojo, eso no es todo. Esa fe llega a ser un fruto del Espíritu Santo que hermosea la vida del creyente y te califica como hijo. No basta con tener el cartelito colgado. Hay que vivir la fe. Porque ella es la que te califica como hijo. Aleluya. Para que sometida a prueba vuestra fe, dice el apóstol Pablo. Eso significa que la iniciativa de la prueba no es tuya ni es mía. Ninguno de nosotros dice, Señor, prueba mi fe. ¿Alguno se atrevió a decir eso? Si alguno se atrevió, quiero conocerlo, quiero que me cuente su testimonio. La iniciativa de Dios. Por eso Pedro decía, para que sometida a prueba vuestra fe. Es Dios quien pone a prueba la fe presente en el corazón del creyente. ¿Hay fe en tu corazón? Claro que la hay. Pues Dios quiere que sepas que Él la va a probar. No porque Él lo necesite, sino porque tú y yo lo necesitamos. Todo creyente necesita comprobar en su propia experiencia la virtud de la fe, el cual es fruto de la palabra del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, decía el apóstol Pablo, porque es poder de Dios. Esa es la virtud de la fe, que nos hace participantes del poder de Dios. Aleluya. Constantemente en nuestra mente, como familia de Néstor, Él está presente. Constantemente.
Y yo le decía ayer en un momento en mi devocional personal con Dios, Señor, tú puedes abrir una ventana que el hombre no conoce para mostrar tu gloria. Yo no sé cuál es esa ventana, pero sé que Dios la conoce. La prueba de la fe en el corazón de Néstor y junto a Néstor de Valeria tiene un propósito para gloria del nombre del Señor. No es en vano. No fue fruto del azar. Dios está orando. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y la palabra salvación en el griego incluye salud. El hombre necesitado de salud en todas las formas en su vida. Salud en su mente, salud en su alma, salud en su espíritu, salud en su cuerpo. Salvación es poder de Dios para salvación. Para el judío primeramente, pero también para el griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, decía el apóstol Pablo, se revela. ¿De qué manera? Por fe. Y esa obra de Dios por fe nos lleva a mayor fe. Por eso Pablo dice, por fe y para fe. Tu testimonio y mi testimonio va a bendecir a otros. Y entonces un día podremos decir, creí, por tanto hablé. Creemos, por lo tanto hablamos. Y muchos se alegrarán en la obra del Dios vivo. Aleluya. En esa experiencia del Evangelio, al vivir y proclamar la palabra del Evangelio, el justo recibe vida y su vida es arraigada en Dios. Cuando la vida de Cristo es establecida en el cristiano, ya no anda desordenadamente. ¿Escuchó eso? Cuando la vida de Cristo es establecida en el cristiano, ya no anda desordenadamente, sino que vive en orden, de una manera buena y recta. Y en esa experiencia, su fe en el camino de Dios es fortalecida y va a crecer. Su fe va a crecer en una relación continua con el Señor, recibiendo día a día, vez tras vez, momento a momento, la palabra, la enseñanza de la palabra, y su fe va a ser confirmada para abundar en acciones de gracia. Porque seremos testigos en todo tiempo de la bondad de Dios que está presente en cada acto de la vida. Estoy terminando. Y alguno dirá, gloria a Dios. Aleluya. En esa fe, el justo puede experimentar el valor perfecto de su herencia. ¿Cómo es su herencia? Tu herencia, mi herencia, ¿cómo es? Pedro lo dice, versículo 4, es incorruptible. Eso significa que no se corrompe, permanece inalterable en todo su potencial. No mengua ni crece, sino que es perfecta, es incorruptible. La herencia del creyente no se contamina. No se mancha, no es de este mundo.
no es afectada por las circunstancias, no es afectada por las influencias pecaminosas presentes muchas veces en los pensamientos del hombre y en las motivaciones del corazón. Esa herencia no se mancha, no se destruye, es incorruptible, pero al mismo tiempo es inmarcesible, no envejece, no se marchita, permanece vigorosa y llena de buenos frutos. Esa herencia está reservada en los cielos para ti y para mí. Aleluya. Dios lo ha preparado de una manera gloriosa y perfecta. Pero esa herencia reservada en los cielos es posible disfrutarla ya por la fe. ¿Por qué esperar tanto? Si Dios en su palabra lo declara. Puedes poner, Manuel, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13. Aleluya. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, no mañana, no dentro de un rato, para que sepáis ahora que tenéis vida eterna. Y teniendo vida eterna, disfrutes de la fe en el nombre del Hijo de Dios, el cual lo ha manifestado en el poder de la resurrección. La vida eterna es vida en comunión con la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay nada que satisfaga más el corazón de Dios que tener ese tiempo de comunión contigo y conmigo. En ese tiempo de comunión, en esa relación, Dios se deleita. El corazón del Padre está henchido de alegría. Y esa comunión es posible porque por la fe la podemos participar cada día. En esa experiencia de comunión con Dios, vamos a comprobar cuán grande, cuán preciosa, como decía el apóstol Pablo, y cuán perfecta es la salvación que Dios ha obrado en Cristo y que está a favor del creyente, el cual tiene motivo suficiente para alegrarse. Aleluya. Aunque seamos afligidos en distintas pruebas, cada vez que pasemos por esos valles, la fe encontrará que la provisión de Dios en Cristo es suficiente. Y entonces podrá decir, no sé cómo te sientes hoy. Yo muchas veces me levanto débil. Y lo único que puedo hacer es mirar al Señor y decir, Señor, aquí estoy, te necesito. Pero en la fe, cada día, el débil puede decir, fuerte soy. Aleluya. Aleluya. La fe debe ser puesta a prueba. Es necesario. Primera de Pedro 1:7, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: estas pruebas que Dios permite demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera
que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes, dice Dios, es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, siendo probada su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. La fe tiene que ser probada, pero solo es probada la fe viva. ¿Saben por qué? Porque la fe viva, esa que está conectada a Dios continuamente, en el poder de la palabra viva y eficaz, esa fe es la que puede reconocer la hora de la prueba. La fe viva lo identifica inmediatamente. Sabe la hora de la prueba, pero al mismo tiempo esa fe sabe cuál es su fuente, a donde debe volver para pasar por el medio de la tormenta y permanecer firme. Por eso Moisés pudo decir que él se sostuvo como viendo al invisible. Aleluya. Le invito a estar en pie, querido hermano. La fe viva se sostiene y permanece firme, como viendo al que no se ve, pero la fe lo distingue, lo reconoce, y a ella correrá el justo. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Aleluya. Aleluya. En el día de Jesucristo, aleluya, cuando Él mismo vuelva a buscar su iglesia para levantarla a las moradas eternas, la fe viva, tu fe y mi fe, anclada en Cristo Jesús el Señor, será hallada en alabanza, en gloria y honra al nombre del Señor. Aleluya. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque ella es viva y eficaz. Y hoy, Señor, como herederos de ese don perfecto, la fe, don de Dios, hoy nos unimos delante de tu altar para decirte, Señor, afirma nuestros corazones para permanecer firmes en esa fe, y llévanos, Señor, con un corazón dispuesto a estar, Señor, unidos a ti de una manera, Señor, completa, sin reservas, disponiendo todo nuestro ser para agradarte a ti, Señor, y ser parte de esa obra santificadora de tu Espíritu Santo en corazones humildes. Señor, haz que cada día podamos comprobar en la experiencia de tu gracia cuán bueno y maravilloso eres tú, Señor, que nos lleva a comprobar una herencia perfecta y a experimentar una esperanza viva. Aleluya. Yo te doy gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos. Y oramos en esta mañana en el nombre de Jesucristo,
creyendo, Señor, que tu obra es fiel y es completa. Gracias, Señor, porque tú lo vas a hacer posible en el corazón de cada uno de tus hijos. Oh, Señor, oramos en esta mañana, dándote muchas gracias, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Amén.